El día de hoy estuve invitada en Confesiones y tocamos un tema verdaderamente delicado, que es el abuso sexual. Pero aquí el agravante es que el enemigo está en casa. Abuso sexual infantil intrafamiliar. Y por supuesto se me quedaron cualquier cantidad de cosas en el tintero. Comenzamos. Una de las primeras cosas que me empezaron a preguntar es si esto es verdaderamente común. Y desafortunadamente les cuento que en más de 60% de los casos son personas muy cercanas a la criatura. Y pues en este caso era el abuelo el que estaba abusando de esta pequeñita de 8 años. Entonces son casos verdaderamente delicados porque quien se supone que tendría que proteger a esta nena resulta que estaba abusando sexualmente de ella. Me preguntaron quiénes son los que más suelen abusar dentro del núcleo familiar. Y les cuento que, de acuerdo a toda mi experiencia en la clínica, la persona que más abusa, estadísticamente hablando, es la nueva pareja de la mamá. Más o menos estamos hablando de un 70% de los casos, en donde aquí lo más grave y lo que a mí me da muchísimo coraje es que a veces hasta las mismas mamás son cómplices, incluso hasta pueden estar de acuerdo con tal de que no se les vaya la nueva pareja y obviamente no hacen nada. Lo que le dicen a la criatura es: tú lo estás provocando, o estás celosa, o no quieres que yo tenga esta nueva pareja, o tú quieres que yo regrese con tu papá. Y eso a mí me parece lo más grave, de verdad. Estadísticamente hablando, son los padrastros los que más suelen abusar de las pequeñitas específicamente. El siguiente grupo, hablando de lo que es la incidencia estadística, estaría básicamente lo que son tíos y padrinos. El último grupo es abuelos y papás, con una incidencia menor al 10%. Realmente es raro, pero por supuesto que se da y tenemos que tener muchísimo cuidado. Ya les hablé de las razones por las cuales a lo mejor una mujer específicamente dice: no voy a creerte, hijita, porque estás calumniando a mi nueva pareja. Pero ¿qué pasa en el caso de los tíos, de los padrinos o de los papás, como les acabo de describir? Bueno, en esos casos, cuando no se les cree a los niños, es porque la mamá no puede enfrentar la realidad de que va a tener que tomar acciones contundentes, muy fuertes, muy probablemente de denuncia y de ruptura de la familia. Esas son las razones reales de por qué generalmente no se le cree a los niños. Y es una verdadera vergüenza. Aquí un punto fundamental a subrayar es que la secuela psicológica es muchísimo más grave, hablando ya de por sí de lo grave que es el abuso sexual en sí mismo, cuando no se les cree. Hay un estudio muy importante que se hizo en Nueva York, en donde precisamente lo que se midió fue el grado de recuperación de niños que fueron abusados sexualmente y si fueron protegidos por sus padres, y si hubo denuncia de por medio, y si hubo la captura de sus violadores o de sus abusadores, a el grupo control, que eran chicos a los que no se les había creído, o chiquitas a las que no se les había creído. Aquí el segundo grupo de control, que precisamente no se les creyó y no se hizo nada para protegerlos, difícilmente se recuperó. También me preguntaron acerca de los casos en donde probablemente un menor, por celos, de verdad esté diciendo mentiras. La incidencia es tan baja que lo que yo te recomiendo es que de entrada le creas y después investiga. Pero de entrada, créele, protégelo o protégela y después que comience la investigación. En este sentido, es preferible creerles y que a la mera hora haya sido falso a no creerles y que al final haya sido verdad. Una pregunta final fue: ¿cómo detectarlo? ¿Cómo nos damos cuenta los papás si es que nuestro hijo o nuestra hija no nos dicen absolutamente nada? ¿Cómo saber que nuestro hijo está viviendo una pesadilla como esta? Bueno, hay cambios muy claros
en sus rutinas de comida, en sus hábitos de sueño, empiezan a deprimirse y sobre todo, y lo más importante, es que empiezan a tener mucha reticencia con esa persona que los está abusando. Porque les cuento que casi siempre están siendo amenazados para que no hablen. Entonces, básicamente el lenguaje va a ser no verbal, al que tenemos que estar sumamente atentos los papás. Por último, una recomendación básica para todos los que tenemos hijos chiquitos. Habla con ellos y diles, nadie puede tocar tus partes privadas. Nadie es nadie. Ni yo, como tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni nadie en la escuela, nadie tiene permiso de tocarte. Y si llegaran a sentirse amenazados e incluso les llegan a decir que me van a matar, que me van a hacer daño, que le van a hacer daño al hermanito, recétenselo, díganles ustedes como papás, esto es lo que hacen los abusadores. Si ustedes lo hacen y lo abren y no es un tema tabú, créanme que van a estar protegiendo muchísimo a sus hijos. Bueno, pues llegamos al final de lo que se quedó en el tintero en esta ocasión y bueno, espero que te haya gustado, sobre todo que te sirva, compártelo con tus contactos porque de verdad es un tema muy sensible y muy probablemente podamos ayudar a muchísima gente. Si tienes alguna pregunta, házmela llegar a mi Twitter o a este canal.